Hola a todos, mi nombre es David Ceacero Marín, soy farmacéutico residente de bioquímica clínica en el Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona, y para mí es un auténtico placer poder impartir esta ponencia, la cual se titula Limitaciones en la medición de la lipoproteína A, avances y consideraciones prácticas. Antes de comenzar, me gustaría introduciros a la lipoproteína a la cual llamaré durante toda la ponencia como LPA. Y esta LPA está estructuralmente formada por una lipoproteína de baja densidad o LDL, que a su alrededor tendrá una apolipoproteína A conocida como ApoA. Esta suma del LDL junto con la ApoA es lo que se va a conocer como LPA y es lo que va a desarrollar las propiedades funcionales de esta lipoproteína, las cuales comentaremos más adelante. La ApoA presenta una gran homología estructural con el plasminógeno debido a que proceden del mismo gen ancestral común. Esto va a provocar que la LPA vaya a competir en la unión con el fibrinógeno. El plasminógeno, en su estructura, contiene un dominio de proteasas y además contiene 5 Kringles, del Kringle 1 hasta el Kringle 5. Por otro lado, la ApoA contiene también un dominio de proteasas y va a contener el Kringle 4, que es el mismo Kringle que el del plasminógeno, con la particularidad que tendremos 10 tipos de este Kringle, desde el Kringle 4 tipo 1 hasta el Kringle 4 tipo 10. Cabe destacar que el Kringle 4 tipo 1 y del Kringle 4 tipo 3 hasta el 10 presentará una única copia, pero del Kringle 4 tipo 2 puede presentar desde una hasta más de 40 copias. Esto va a provocar que tengamos más de 40 isoformas diferentes de LPA, con más de 40 tamaños diferentes de LPA y que por lo tanto tengamos una gran variabilidad tanto intra como interindividual. Me gustaría hablar un poco del metabolismo de esta LPA, ya que su síntesis es mayoritariamente hepática y va a estar determinada por el locus del gen LPA. Esta tasa de síntesis está inversamente correlacionada con el tamaño de ApoA. Es decir, aquellas isoformas que tengan un mayor tamaño de ApoA generalmente van a tener una menor concentración de LPA en suero o plasma. Y por el contrario, aquellas isoformas que tengan un tamaño pequeño, es decir, un menor número de copias del Kringle 4 tipo 2, tendrán concentraciones más elevadas en suero o plasma de LPA. Y en concreto, este último caso, el de isoformas de tamaño pequeño y mayor concentración, son las que van a presentar el mayor riesgo aterogénico en los pacientes. Es por ello que me gustaría hablar un poco de los mecanismos fisiopatológicos de la LPA por los cuales va a aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Me voy a centrar en tres principalmente. Uno de ellos es la aterogénesis, otro la trombogénesis y por último hablaremos de la inflamación que provoca. El primero de ellos es la aterogénesis debido a que la LPA, al igual que el LDL, va a atravesar el endotelio vascular, se va a acumular en la íntima arterial produciendo aterosclerosis mediante el reclutamiento de células inflamatorias y mediante la unión de fosfolípidos proinflamatorios. El segundo mecanismo fisiopatológico del que voy a hablar va a ser la trombogénesis. Esta trombogénesis se va a producir por otros dos submecanismos. Uno de ellos será por la inhibición de la fibrinolisis. Como hemos comentado, la ApoA presenta una gran homología estructural con el plasminógeno y esto va a provocar que el plasminógeno, debido a esta similitud con la ApoA, no se pueda transformar en plasmina y que por lo tanto la plasmina no pueda degradar el fibrinógeno y la fibrina. Por lo tanto, al impedir estos pasos, se va a acumular fibrinógeno que se transformará en fibrina y por lo tanto aumentará esta trombogénesis en la cascada de coagulación que se muestra en la diapositiva. Por otro lado, se producirá también un aumento en la coagulación, ya que se va a inducir un factor inhibidor del factor activador del plasminógeno, que como su nombre indica, va a inhibir este factor activador del plasminógeno tisular, impidiendo también el paso del plasminógeno a la plasmina y por lo tanto inhibiendo la fibrinólisis, acumulando fibrinógeno y por lo tanto aumentando la trombogénesis en estos pacientes. El último mecanismo será la inflamación debido a un aumento en el contenido en fosfolípidos oxidados, a un aumento en la expresión de citoquinas inflamatorias
y también un aumento en la quimiotaxis de los monocitos, esto va a provocar que incremente la inflamación vascular en los pacientes. Teniendo estos mecanismos fisiopatológicos en cuenta, ¿cuál es la evidencia que tenemos actualmente de que las concentraciones elevadas de LPA aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular? Pues tenemos actualmente datos en estudios observacionales, en metaanálisis, en estudios randomizados mendelianos y en estudios genéticos que concentraciones más elevadas de LPA van a incrementar el riesgo relativo de forma significativa de enfermedad cardiovascular. Además, en esta diapositiva se muestra en color azul el perfil de distribución poblacional de las concentraciones de LPA en población caucásica, ya que se ha observado que en función de la etnia las concentraciones de la población también son diferentes. Y se hace una distinción a partir del percentil 90 y percentil 95 de concentraciones de LPA. Es decir, aquellos pacientes que estén por encima de las concentraciones respecto al 95% de la población tendrán un aumento en el 50% de enfermedad cardiovascular. Y por otro lado, tendrán también un aumento en el 20% de mortalidad por cualquier causa. En la figura de abajo se representa que por cada tan solo 50 miligramos de cilitro más de lipoproteína A, la mortalidad por enfermedad cardiovascular incrementa en torno en un 20% y la mortalidad por todas las causas en torno en un 5 y 10%, lo cual es bastante significativo. Tal y como se observa en el último panel de consenso de la LPA, de la Sociedad Europea de Aterosclerosis, se ha observado que concentraciones crecientes de LPA van a incrementar el riesgo relativo de infarto de miocardio, de accidente isquémico, de fallo cardíaco y de estenosis valvular aórtica. En esta diapositiva se representa los riesgos relativos que tenemos de sufrir las diferentes enfermedades cardiovasculares cuando tenemos concentraciones por encima del percentil 95 y percentil 99. Y como podéis observar, algunas enfermedades como infarto de miocardio incrementan hasta un 250% nuestro riesgo. Teniendo esto en cuenta, la necesidad de que en el laboratorio podamos medir esta lipoproteína A es fundamental. El problema es que tenemos bastantes limitaciones en la medición de la LPA. En este caso yo me voy a centrar en las más importantes, las cuales la primera es que este peso molecular de ApoA va a poder variar entre 275 kilodalton y 800 kilodalton. Esto es debido a lo que hemos comentado antes, en función del número de copias que tengas del Kringle 4 tipo 2. Si tienes un número bajo de copias, el peso molecular será más bajo, pero si tienes hasta 40 copias, el peso molecular será más elevado. Por tanto, la medida en concentración de miligramos de cilitro en los analizadores sería mucho más incorrecta que la medición en nanomol litro. Es por eso que algún estudio, en función de las concentraciones de LPA en nanomol litro y el número de dominios del Kringle 4 que tuvieran los pacientes, se ha estimado un factor de conversión para miligramo de cilitro, situándolo como media en torno a un 2,4 de factor de conversión. Sin embargo, en estudios posteriores, como en Santika et al. En 2016 y en el último panel de consenso de la Sociedad Europea de Aterosclerosis el año pasado, no recomiendan usar ningún factor de conversión de miligramo de cilitro a nanomol litro ni viceversa. La segunda gran limitación que tenemos es que a nivel mundial no tenemos y no disponemos de ningún material de referencia que esté adecuado para la estandarización de métodos analíticos. Sin embargo, se ha demostrado que la medición del LPA en nanomol litro y usando inmunoensayos comerciales que estén estandarizados y calibrados para minimizar la sensibilidad a las diferentes isoformas de LPA ha mostrado una buena evaluación del riesgo cardiovascular. Pese a esto, se necesita, como es obvio, una estandarización urgente de los ensayos de LPA. Es por ello que se recomiendan diferentes estrategias para poder medir la concentración de LPA de una mejor manera en nuestros analizadores del laboratorio clínico. La primera recomendación es que usemos un método que sea trazable respecto al método de referencia, que actualmente es el del Northwest Lipid Metabolism and Diabetes Research Laboratories.
La segunda recomendación que se realiza es la utilización de anticuerpos monoclonales dirigidos hacia una zona no variable de la estructura de la ApoA. Para entender esto un poco más fácil, os presento la siguiente figura, donde disponemos de dos ensayos. Un ensayo A, que utiliza un ensayo que sea independiente de las diferentes isoformas, y un ensayo B, que sí que va a utilizar anticuerpos monoclonales que sean dirigidos hacia una zona no variable. Nos encontramos con el primer caso, que tenemos una ApoA de tamaño pequeño y, como hemos comentado, estas isoformas de tamaño pequeño generalmente tendrán concentraciones elevadas de LPA. En cambio, como estos anticuerpos se pueden dirigir hacia una zona variable, se unirán tan solo 4 anticuerpos a esta región del Kringle 4 tipo 2. Y por lo tanto, como se unen pocos anticuerpos, se correlacionarán, según este ensayo, con una baja concentración de LPA. Esto va a provocar que podamos tener concentraciones infraestimadas de LPA. Por el contrario, si nos encontráramos con una isoforma de tamaño grande de ApoA, se unirán un gran número de anticuerpos a estas repeticiones del Kringle 4 tipo 2, mostrando unas concentraciones elevadas, cuando realmente estos pacientes lo que tienen son concentraciones bajas. Por lo tanto, estaríamos dando resultados que podrían estar sobreestimados. Por el contrario, si utilizamos anticuerpos que se dirijan frente a una zona no variable de esta estructura de la ApoA, un solo anticuerpo va a reconocer una sola molécula de ApoA y, por lo tanto, vamos a medir una molécula de lipoproteína A. Esto nos va a permitir medir en unidades molares y medir sin tener esta imprecisión respecto al otro método. La tercera recomendación es, como hemos comentado durante toda la sesión, no convertir resultados en unidades de masa y realizarlo en nanomol litro. Por cuarto lugar, se recomienda usar controles de calidad externo que utilicen una isoforma de ApoA que sea conocida y que presenten concentraciones de LPA que estén asignadas por un método validado e independiente de este polimorfismo de la ApoA. Y por último, se recomienda usar una calibración que sea trazable a la OMS y FCC como material de referencia. Para entender este último punto un poco mejor, os presento estas figuras, ya que numerosas casas comerciales utilizan calibradores en función de las diferentes isoformas. Normalmente se utilizan calibraciones a 6 puntos, donde cada calibrador tendrá una isoforma diferente de LPA. Aquellas isoformas con un tamaño elevado de ApoA presentarán concentraciones más bajas y otras isoformas que tengan un tamaño de ApoA más pequeño presentarán concentraciones elevadas. De esta manera, cuando llega una muestra que presenta una isoforma de tamaño pequeño, automáticamente se darán concentraciones elevadas de LPA en suero. Y por el contrario, aquellas muestras que nos llegan al laboratorio con isoformas de tamaño grande, pues se asociarán en función de esta recta de calibración con concentraciones bajas en suero. El problema es que se ha observado que algunas isoformas de ApoA que tengan un tamaño pequeño, en torno a un 30%, tienen unas concentraciones de LPA bajas. Es decir, estas isoformas de tamaño pequeño se asociarán directamente con concentraciones elevadas cuando en realidad tienen concentraciones bajas. Por lo tanto, coincidirá con un calibrador incorrecto y estaremos dando resultados también incorrectos. Por otro lado, algunas isoformas de tamaño elevado presentan concentraciones de LPA elevadas. En torno a un 11% de estas isoformas de tamaño grande presentan concentraciones elevadas y, por lo tanto, también daremos resultados incorrectos. Es por eso que aquí os remarco lo más importante para medir la LPA es que usemos anticuerpos monoclonales dirigidos hacia una zona no variable, así impediremos cualquier tipo de error, y también que utilicemos una calibración que sea trazable a la OMS y FCC como material de referencia y siempre dando resultados en unidades de nanomol litro.
Teniendo en cuenta todo esto que hemos comentado, tanto los mecanismos fisiopatológicos, la evidencia que tenemos actualmente de que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, las limitaciones en la medición en el laboratorio y las recomendaciones, ¿cuándo se debe medir esta LPA en los pacientes? Pues tenemos evidencia del último panel de consenso de la Sociedad Europea de Aterosclerosis, donde van a recomendar medir la LPA al menos una vez en adultos para identificar a aquellos que tengan un riesgo cardiovascular elevado. Además, recomiendan la detección en pacientes jóvenes que tengan antecedentes de accidente cerebrovascular isquémico, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura o antecedentes de LPA alta. Además, también recomiendan incluir la medición de la LPA como parte de un perfil lipídico inicial. Cuando nosotros damos el resultado a los médicos, ¿qué hace este clínico con los resultados? ¿Cuáles son las evidencias que tiene él para abordar clínicamente al paciente? Pues en 2019, la Sociedad Europea de Aterosclerosis destacó que aquellos pacientes que presenten concentraciones extremadamente elevadas de LPA, superando los 430 nanomol litro, van a tener un mayor riesgo de por vida de enfermedad cardiovascular, similar a pacientes con HF, con hipercolesterolemia familiar. Y el año pasado se recomendó usar un valor discriminante de LPA de 75 nanomol litro para descartar este riesgo y un valor discriminante de 125 para aceptar el riesgo. Esto nos deja en una zona un poco gris de 75 a 125 que muy bien no sabemos qué hacer con estos pacientes. De hecho, en este panel de consenso también se proporcionó esta tabla como una estrategia de intervención en los pacientes, como un abordaje terapéutico en función del riesgo cardiovascular total que tuviera el paciente y en función de las concentraciones de LPA. Y como se puede observar, en un paciente que tenga un bajo riesgo de enfermedad cardiovascular, con un score inferior a 1, si éste tiene concentraciones muy elevadas de LPA, directamente se recomienda intervenir terapéuticamente al paciente dándole tratamiento hipolipemiante. El problema es que ahora no tenemos una forma de reducir esta LPA de forma significativa. A pesar de esto, tenemos algún fármaco como el pelacarsen que está en fase 3, pero como no tenemos ningún fármaco que ayude a disminuir las concentraciones de LPA en suero, los objetivos que vamos a tener con estos pacientes será abordar el resto de los factores del riesgo que pueda presentar el paciente. Entre estos se recomienda una reducción de más del 50% del colesterol no HDL como una prioridad para reducir el riesgo cardiovascular, y esto se abordará principalmente con estatinas de alta intensidad como medicación de primera línea, aunque también se podrá añadir ezetimiba. La segunda recomendación es plantear un objetivo de colesterol no HDL de unos 100 miligramos de decilitro, que puede ser equiparable a 70 miligramos de decilitro de LDL. Y por último, en pacientes que tengan una enfermedad cardiovascular progresiva y que tengan antecedentes de eventos recurrentes a pesar de este tratamiento hipolipemiante máximo tolerado, se podrían incluir los inhibidores del PCSK9 si la LPA está elevada. Y por último, como ideas para llevar a casa, en primer lugar, tenemos evidencia, como hemos comentado, de que concentraciones elevadas de LPA se relacionan como un factor independiente, causal y genético de riesgo de enfermedad cardiovascular. También existen razones convincentes para medir esta LPA en toda la población al menos una vez en la vida. No solo es importante medir la LPA para una mejor estratificación del riesgo, sino también para identificar a aquellos pacientes que podrían necesitar un futuro tratamiento reductor de LPA. Hay que tener también en cuenta, como hemos comentado, las limitaciones en la medición de la LPA y las recomendaciones que hemos aportado. Y aunque todavía se puede mejorar la estandarización de la medición de LPA, la mayoría de las pruebas que tenemos disponibles en la rutina clínica son suficientes para una buena evaluación clínica del riesgo de enfermedad cardiovascular. Y es, por tanto, que medir la LPA debería ser la norma y no la excepción. Y con esto doy por finalizada mi presentación. Muchas gracias y recuerda vigilar la LPA. Dejo aquí mi contacto por si tenéis alguna duda, pregunta, sugerencia, y muchas gracias por acudir a esta ponencia y espero que os haya gustado.